Noticia de último minuto. El gobierno de Dina Boluarte acaba de declarar el estado de emergencia en varios distritos de Lima y Callao. Así lo anunció el premier Gustavo Adriancén en una conferencia de prensa tras el paro de transportistas en protesta por la ola de extorsiones que vienen sufriendo. Escuchemos. Declarar el estado de emergencia por 60 días calendario corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Chayapalca 1. Como prioridad de su gestión, garantizar la seguridad ciudadana. Y en este contexto, considera necesario dictar las siguientes medidas. Declarar el estado de emergencia por 60 días calendario en los siguientes distritos de Lima: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente de Piedra, Comas, Caraballo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan del Lurigancho y Lurigancho Chosica, así como el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao. Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. Remitir al Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Chayapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos ilícitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal. El gobierno continuará evaluando la comisión de estos ilícitos para ampliar el estado de emergencia a otros distritos en el país. Inicial identificación, el estado de emergencia podría extenderse a otros distritos si las condiciones así lo ameritan. Por otro lado, nosotros confiamos que, como ya se dijo, por ejemplo, en el primer comunicado, van a haber policías de civil y policías uniformados, van a haber seguramente, con cargo a que la planificación que se establezca así lo verifique, una presencia más activa en los puntos críticos, allí donde se encuentran las estaciones de los autobuses, en los paraderos principales, en general en las rutas. Esto pensando en el problema extorsivo en el transporte público. Pero tenemos que hacerlo mucho más amplio, porque tenemos que llegar a todas las formas de comercios que ahora mismo están siendo objeto de extorsión. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Michael Oropeza de Radio Nacional. Gracias, buenas tardes. Para que nos precise, por favor, el número de policías que van a estar concentrados en esta tarea de atender los casos de extorsión que vienen siendo víctimas los transportistas, y también si nos puede dar detalle o en todo caso cuál es el mensaje a los transportistas, porque muchas veces no se denuncia por temor a represalias. Entonces, por favor, si pudiera incluso repetir el número que ha dado para que también se pueda hacer la denuncia del caso. Muchas gracias. Gracias. Va a responder la pregunta del señor Ministro del Interior y el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones. Muchísimas gracias por la pregunta. Desde el día de ayer son 100 efectivos policiales en situación de actividad destinados a este nuevo equipo, Gorex, al mando de un coronel que es el jefe de la Divise
y al mando de 2 comandantes. Adicionalmente se van a sumar a este equipo 200 efectivos en situación de retiro. Vamos a iniciar el proceso de contratación por locación de servicios, que son expertos investigadores que van a ayudar a coadyuvar a lograr la captura y la detención de todos estos delincuentes. Y algo que justamente usted preguntaba, señor periodista, ¿por qué es importante todas estas modificaciones o el tema, por ejemplo, de la solicitud que hemos formulado desde el Ministerio del Interior para la conformación de una fiscalía supraprovincial especializada en extorsión? Y para que ustedes sepan que no son iniciativas de ahora. Hace aproximadamente 3 meses, este ministro se reunió con el fiscal de la Nación en su despacho. Y el día que sostuvimos la reunión, le pedimos la constitución de una fiscalía supranacional para bandas criminales. ¿Por qué? Y se los voy a explicar claramente. La estación de servicio puede estar en Puente Piedra. El delito se comete en Los Olivos y las consecuencias del delito en San Isidro. ¿Cuántas fiscalías participan? 3. ¿Cuántas investigaciones generan? 3. ¿Cuántas carpetas fiscales? 3. ¿Y qué fiscal quiere asumir? Ninguno. Entonces le pedimos hace 3 meses la conformación de una fiscalía única, especializada en bandas criminales. ¿Cuál fue su respuesta? No. No. Es por eso que el día de hoy, parte de la reunión sostenida con las asociaciones es solicitar a la Fiscalía la apertura de una fiscalía supraprovincial especializada en delitos de extorsión. Porque eso, ¿qué cosa va a permitir? Eso va a permitir que este equipo especial que se está conformando tenga comunicación directa con una sola fiscalía. Que las carpetas fiscales se aperturen en 48 horas como plazo máximo. Y tercero, lo que es más importante y lo que usted acaba de referir, la protección de la identidad del denunciante. La protección de la identidad de la persona que formula su denuncia. Y como bien ha dicho el señor ministro de Defensa, esto es una participación de absolutamente todos los actores del sistema de justicia. De todos. Porque todos tenemos que involucrarnos aquí. No solamente el gobierno central, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Fíjense, el día de hoy, en este momento, estamos discutiendo la conformación de una fiscalía supraprovincial en delitos de extorsión para que facilite todo esto. Y sin embargo, ¿saben qué está pasando en Trujillo? El día de ayer, la Policía Nacional, en un gran esfuerzo, detuvo al cortadedos, al integrante de la organización criminal de los Pulpos, que era el encargado de cortar y de mutilar a los secuestrados. Me acaba de informar que hace unos minutos 2 fiscales, 2, acaban de ir a la dependencia policial a defender al cortadedos, a decir que la policía lo ha maltratado en su detención. Entonces, pues, ¿qué partido estamos jugando? Se reclama de todo, pero ¿qué partido estamos jugando? Y lo acaba de publicar un medio de comunicación muy importante, con las fotos y la copia del acta. Entonces aquí nos comprometemos todos, como bien lo dice nuestro señor Premier. Sí, en relación al tema de las denuncias, justamente se instruyó a la ATU para que cree una procuraduría que lo que va a hacer es va a recibir estas denuncias directamente de los transportistas y va a ser la ATU, a través de esta procuraduría, la que va a ir a la DIRINCRI para hacer justamente todo este proceso, digamos, ya de denuncia. Porque parte del problema que tenían las empresas de transportes era que tenía que hacer todo un procedimiento engorroso. Entonces ya se ha hecho un acuerdo, parte de la reunión que hubo la semana pasada con los gremios, fue esta problemática, ya se planteó la solución, ya se implementó, y entonces estamos trabajando en esa línea. Y la otra cosa que mencionó el Premier es que estamos preparando un decreto de urgencia a través del cual la ATU va a poner cámaras de videovigilancia dentro y fuera de los vehículos, que van a permitir que se detecte cuando las personas entren al vehículo, las que están fuera, se pueda detectar los rostros, va a ser con reconocimiento facial, ¿no? Que va a tener un disco duro en la unidad, pero también va a tener información grabada en la nube. O sea, que así destruyan la cámara, la información va a quedar guardada y va a permitir que la policía tenga esa información para como evidencia de quién ha cometido el delito. Entonces, esto se va a acompañar con una importante inversión que va a hacer el Ministerio
en cámaras de videovigilancia en las distintas rutas, las más de 60 rutas a nivel metropolitano, que permitan complementar la información que vienen de las cámaras que se van a instalar en las más de 24.000 unidades que hay de transporte público urbano en la ciudad de Lima. Agregar únicamente a lo dicho que no solamente nos conmueve, nos solidarizamos y hacemos extensivas nuestras condolencias a los deudos de cada uno de los transportistas que han sido víctimas de estos crímenes, sino decir además al gremio de transportistas en general que nosotros mantenemos nuestra vocación de diálogo para que ellos se acerquen, vuelvan a la mesa de diálogo que ya se había iniciado y que en esa mesa de diálogo podamos llegar juntos a buscar las mejores soluciones. Creemos que las medidas que ahora se están dando van a tener un impacto muy significativo sobre el problema que ahora enfrentamos. Pero necesitamos, porque sabemos de ellos, que además hay algunas otras causas que también tienen que ser atendidas por el conjunto de los involucrados en este tema. Adelante. Premier, si me permite. Sí, por favor. El señor ministro de Transportes. Sí es bien importante que en este diálogo, al que estamos invitando nuevamente a retomarlo con las empresas de transporte y los dirigentes de transporte, participen también los dirigentes de los choferes y cobradores que no han participado en estos procesos previos de diálogo y que creo que es importante que tengan una voz y participen de este proceso de diálogo que estamos planteando nuevamente. Va a acotar el señor ministro del Interior. Y solamente para aclarar un tema, porque justamente veo que algunos periodistas están refiriendo de que el Ministerio del Interior no tendría un presupuesto con respecto al funcionamiento de este equipo. Señores, el equipo se va a presentar no solamente hoy día a las 7 de la noche en la explanada del Ministerio del Interior, sino que si ustedes fueran a visitar las instalaciones en el piso 10, eso está totalmente instalado, porque estamos trabajando con nuestra capacidad instalada. Y muy aparte de ello, el día de ayer, el Ministerio del Interior, ante el Consejo de Ministros, ha sustentado un tema de presupuesto importante, que por obvias razones y lógicas razones que tienen que ver con la seguridad nacional, no se pueden exponer públicamente. Entonces, quiero dejar claro ese tema para que no exista ningún cuestionamiento con respecto a que la policía o el Ministerio del Interior no tendría el presupuesto para crear este grupo y más aún para contrarrestar las acciones delictivas de acuerdo al planeamiento que se está ejecutando. Gracias. La invitación se hace extensiva entonces a todos los medios. El día de hoy a las 7 de la noche en la explanada del Ministerio del Interior se debe presentar en sociedad el grupo que ya está operando y cuyas instalaciones están en el piso 10 del Ministerio del Interior. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Karen Santillán de Exitosa. Muy buenas tardes, Premier, ministros. Karen Santillán de Exitosa. Primero, decirle al ministro de Educación, Morgan Quero, la acción tardía, improvisada que ha habido desde su sector en cuanto a la suspensión de clases, si ya se conocía del paro de transportistas desde el día lunes. ¿Por qué arriesgar la integridad tanto de docentes como estudiantes? Y rápidamente, antes de culminar, Premier, indicarle que en comunicación con Exitosa, Martín Valeriano, presidente de ANITRA, ha instado al gobierno a renunciar si en caso no pueden solucionar el tema de la inseguridad ciudadana. Usted, desde el Ejecutivo, garantiza que esta vez el estado de emergencia sí va a funcionar, sí va a ser eficaz a comparación de otras ocasiones. Muchas gracias. El señor ministro de Educación, por favor. Gracias, Premier. Sí, hemos estado en permanente coordinación con el Ministerio del Interior a lo largo de estos últimos días, también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para evaluar qué estaba sucediendo en relación a esta posibilidad. El día de ayer también con el Consejo de Ministros, con el Premier, hemos comentado los escenarios que podían darse. Y recién, en horas de la madrugada, se han desarrollado otras acciones muy lamentables, por cierto, que tienen que ver con el terrorismo urbano que estamos atacando ahora desde el gobierno con estas medidas que nos llevaron a suspender
las clases presenciales a las 6:50 de la mañana, pasando a remoto. Todas las actividades y las intervenciones pedagógicas en Lima Metropolitana están salvaguardadas, se están llevando a cabo con normalidad. En las instituciones educativas, que representan alrededor del 5% en donde los alumnos llegaron, los alumnos han estado en seguridad, han estado trabajando y han estado desarrollando sus actividades con normalidad. Así que estamos en ese sentido comprometidos con la integridad física de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros docentes y por supuesto del personal administrativo. Gracias, ministro. En relación a las expresiones que ha tenido el dirigente representante de ANITRA, yo no hago sino comprenderlas. Me imagino que él como representante gremial debe sentir hasta impotencia, pero yo lo único que le quiero decir a él es que en todo tiempo hemos tenido la mesa de diálogo abierta y una silla también para él. Por eso voy a reiterar mi invitación para que de la misma forma como él ha concurrido al Congreso de la República, tenga bien acercarse a nosotros para que junto con las otras asociaciones gremiales también pueda él participar de las discusiones. Hoy día, por ejemplo, con relación a este dirigente, pudimos ver con satisfacción que fue uno de los 6 que suscribieron el comunicado que se emitió muy temprano por la mañana. Y en ese comunicado se reconocía además el esfuerzo que el gobierno venía haciendo. Y es un esfuerzo que no nos deja satisfechos. Vamos a redoblar ese esfuerzo para conseguir ahora, en el marco del estado de emergencia, que los resultados sean mucho más positivos. Esperamos de este estado de emergencia, de la unión de todos para participar en estos hechos. Hay líneas directas para hacer denuncias que recibirá la policía. Hay un equipo especial que se encargará de investigarlos con prontitud. Tenemos prevista la tipificación del crimen como si fuese, del crimen ahora tipificado como terrorismo urbano. Y esto nos va a permitir a nosotros imponer drásticas sanciones en penales, en el penal de Chayapalca concretamente, en todos aquellos que incurran en la comisión de estos delitos. Son medidas disuasivas que esperamos calen en la conciencia de estos criminales a fin de que se abstengan a realizarlas. Siguiente pregunta, por favor. Señorita, nosotros adoptamos disposiciones de gobierno pensando en la efectividad que ellas van a tener. Por supuesto que lo hago. Siguiente pregunta, Rubén Tobar, de Willax. Buenas tardes, ministro. Rubén Tobar, de Willax. Para que nos aclare mejor, ministro Oquero, ¿cómo es posible que la mejor idea sea que a las hoy, 6:50 de la mañana, día que se sabía días antes de la movilización, se anuncie la suspensión de las clases escolares? Alguien, creemos, del Minedu debería asumir este tremendo error, porque aquí se ha puesto en riesgo a los escolares y docentes. En Trujillo la cosa está igual de terrible, al punto que las amenazas alcanzan al general Rebolledo y su familia. ¿Qué medidas podrían tomar para esta zona del norte del país? Gracias. Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro. Que eso quede muy claro. Yo pido mucha responsabilidad de los medios de información. Recordemos, todos lo sabemos, el transporte es un servicio público esencial. Hasta las últimas horas del día de ayer había una serie de acuerdos con los distintos gremios que han sido comentados por los señores ministros, y en ese sentido nosotros teníamos esa información. En horas de la madrugada ha habido algunos cambios, hemos tomado la decisión, por eso a las 6:50 de la mañana, y no hay ningún estudiante, ningún escolar, ningún docente, ningún personal administrativo que esté en riesgo, y todos están a buen recaudo. Estamos siguiendo con el trabajo pedagógico, como ya lo he señalado, y así va a seguir. Esperamos mañana ya poder
retornar a nuestras actividades normales con el concurso de todos ustedes. Muchas gracias. Señor, por favor. Sí, con respecto al tema del coronel Reboredo, y no solamente del coronel Reboredo, de otras autoridades policiales, quien les habla tiene comunicación todos los días, desde primeras horas de la mañana, con los oficiales, tanto generales y coroneles de las principales unidades, así como con nuestro comandante general, quien me informa todos los días de las acciones policiales que se han practicado y las que se practicarán. Con respecto al coronel Reboredo, desde el primer día hemos tomado conocimiento de ese hecho, está adoptando todas las medidas de seguridad que le competen, sabe perfectamente y ha asumido este importante rol, parte de su función, y esto lógicamente es consecuencia de los importantes golpes que se están dando en Trujillo contra la criminalidad organizada, esencialmente con los Pulpos, que es una organización que vuelvo a referir, no data de 4 o 5 meses. Los Pulpos es una organización criminal que tiene 3 décadas, fundada por el abuelo, seguido por el padre y ahora liderado por el hijo. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, se ha incrementado a 500.000 soles el monto de su captura. Entonces, estamos permanentemente en comunicación con él, se están adoptando las medidas de seguridad respectivas y vamos a seguir en la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común, como se está haciendo hasta el día de hoy. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Marcia Chagua, de La República. Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta va dirigida para el ministro del Interior y es más que nada, ¿qué pasó en sí con los anuncios sobre mejora de la inteligencia operativa? No hay prevención, solamente vemos reacción del hecho. También quiero saber cuándo se tendrá lista la unidad policial que va a ver estos casos de extorsiones. Más que nada hablando en fechas, ¿no? Fecha, el momento y sobre todo este estado de emergencia por 60 días. ¿Va a incluir en sí el toque de queda? Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, con respecto a este grupo operativo ya está trabajando desde ayer. Las instalaciones se están terminando hoy de acondicionar y la invito en todo caso hoy día a las 7 de la noche a la presentación del equipo del coronel que está a cargo y de los jefes operativos que van a estar a cargo de este equipo. Eso es con respecto a ese punto. Y la última parte de la pregunta, ¿cuál era, por favor? Los estados de emergencia, de acuerdo al marco constitucional, implican esencialmente la restricción de derechos fundamentales. Restricción de reunión, restricción de inviolabilidad de domicilio, restricción de restricción de tránsito y también de algunas demandas constitucionales. Estos derechos que en un estado regular son ejercidos a plenitud, en un estado de emergencia son absolutamente restringidos. Y son los derechos que van a estar, en este caso, durante el plazo que dure el estado de emergencia, suspendidos para que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la Fuerza Armada, ejecute todas las acciones que tenga que ejecutar para contrarrestar la criminalidad y la delincuencia común. Gracias. Gracias. Con relación a esto, el dispositivo, el decreto que así informe sobre la declaratoria del estado de emergencia, señalará precisamente cuáles derechos quedan restringidos de acuerdo con lo establecido en el texto constitucional. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Panamericana, Bruno Luyo. Muy buenas tardes con todos, Bruno Luyo de Panamericana Televisión. Se habló de la creación de una fiscalía especializada. ¿Se tiene ya un presupuesto, lugar, personal? ¿El Ejecutivo dará esos recursos a la fiscalía? Nosotros hemos previsto para el año próximo un presupuesto significativamente importante al Ministerio Público. Y no solamente ello, sino que nos hemos asegurado que no sea un presupuesto menor al que han recibido en este año 2024. Pero yo quiero decir con profunda preocupación que de un monto aproximado de 200 millones que actualmente tiene el Ministerio Público para inversiones, solamente se haya ejecutado 8%. Aproximadamente 192 millones a la fecha, fines de septiembre, están sin ejecutar. Este no es un problema de presupuesto,
Este es un problema de capacidad de gestión y espero que se corrija porque esta fiscalía que estamos solicitando se necesita con urgencia en el marco de que todos tenemos que contribuir a la lucha contra la criminalidad organizada. Siguiente, por favor. Última pregunta, Pablo Francia, de TE Perú. Muy buenas tardes. Consultarle dos, me permiten, respecto justo a la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Extorsión. ¿Se cree que realmente esto pueda contribuir? Mi pregunta va por el lado de que se ha visto que hay casos en los cuales fiscales han liberado delincuentes, ¿no? Respecto a ello. Y sobre que nos pueda detallar estos mecanismos de seguridad policial en paraderos y rutas. ¿Va a ser solo en los distritos donde se ha declarado estado de emergencia? ¿Va a ser en todos? ¿Cómo se va a realizar esto? Gracias. El ministro del Interior va a responder la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Como ya lo he referido en mis anteriores respuestas, este es un tema que no lo hemos venido tratando hace 2 días. Hace semanas estamos trabajando en esto. Esa investigación efectuada por la Policía Nacional del Perú nos ha permitido identificar determinados sectores de todas las rutas de transporte donde lógicamente merece un especial cuidado. Y eso es lo que estamos haciendo o estamos ejecutando hoy por hoy. Es decir, el especial cuidado que vamos a tener tanto en las rutas como también en la visita itinerante de personal policial uniformado y de civil a los diversos buses de estas empresas de transporte. Finalmente, en lo que respecta al tema de la conformación de esta Fiscalía Supraprovincial de la Extorsión que estamos haciendo mención, es sumamente importante por los mismos hechos que les he expuesto hace unos minutos, que no existan diversas fiscalías que vean los casos de manera aislada, que las aperturas de las carpetas fiscales sean de manera inmediata, pero esencialmente, principalmente, proteger la identidad de la persona que denuncia. Uno de los principales factores que a veces evita que la Policía Nacional se pueda involucrar en el hecho es la falta de denuncia. Hace 2 semanas nosotros tuvimos el caso de esta empresa, El Chino, que conocimos por televisión la extorsión, porque la empresa nunca denunció y lógicamente no denunció por el temor que tenía. A partir de que nosotros tomamos conocimiento, la policía intervino y se logró la captura de la banda criminal. Entonces, la propuesta de esta fiscalía es que no solamente podamos nosotros coordinar con un solo ente fiscal que dicte las medidas de requerimientos que necesitamos, sino que además se proteja la identidad de los denunciantes con códigos en reserva. Y de esta manera poder acoger todas las denuncias y poder responder frente a ellas. Si esto no se conforma, eso no va a ser posible. Por eso es que instamos y solicitamos al Ministerio Público, conforme lo hicimos hace más de 3 meses, la constitución de este tipo de unidad para poder combatir de manera directa y con fortaleza el delito de extorsión y sicariato en todos los ámbitos. Muchas gracias. Bueno amigos, como acaban de ver, así fue la conferencia de prensa que brindaron Gustavo Adriancén y su gabinete ministerial sobre la declaración de estado de emergencia en Lima y Callao debido al paro de transportistas. Eso fue todo, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta pronto.